ustedes sabrán, el 31 ahora es una fiesta muy común y muy tradicional, pero queremos aprovechar para poder hablar un poco más allá de la fiesta, sino lo que representa. Y mientras empezamos a hablar por esto, yo traje una claridad impresionante, porque bueno, es la fiesta de Halloween, no sé si alguno sabe o no, pero es una fiesta que parece inocente, pero tiene un trasfondo espiritual fuerte. Y a ver, nosotros acá queremos enfatizar algo. Nosotros celebramos muchas fiestas, por ejemplo la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Navidad, ¿sí? O sea, la fiesta de la familia. Ve que somos legalistas ahora y no festejamos ciertas cosas, pero sí que hay fiestas que representan al reino que pertenecemos, y hay fiestas que representan al reino que fue vencido. Por eso nosotros hoy queremos hablar no de lo que tanto significa, qué representa, sino también hacer una diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Si algo que nosotros estamos entendiendo en este tiempo, justamente hay un versículo que dice, pues Él nos rescató del reino de la... ¿Lo leemos todos juntos? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y sabe que... metanoia, ¿no? Saben que creo que nuestro problema ese que tenemos, bienvenido a todos, me escuchan, ven atrás, se dan las señales, que ahí los solistas van ayudando, que a veces estamos en el lugar correcto, pero con la mentalidad todavía no transformada. Había leído un libro muy recomendado llamado De mendigo a príncipe, que habla de que cuánta gente viene a Cristo y hace una comparación, una parábola de una princesa que era hija real, ¿no? Y que al ser nacida fue robada por delincuentes y la crean como una ladrona, como alguien que justamente como que roba y una persona que no tiene recursos. Luego los padres la logran recuperar cuando era una mujer joven, y cuando va al castillo y se da cuenta de su historia y que fue rescatada por el rey de ese reino y que es heredera del trono, heredera de los recursos, empezaron a ver que ella escondía la comida, robaba los recursos. Claro, porque estaba en el lugar correcto, pero con la mentalidad aún no transformada. Y saben que metanoia significa cambio de mentalidad. Por eso, el Evangelio de Jesús no es solamente librarte del reino de las tinieblas, o sea, es decir, del infierno, de la condenación eterna para tu vida, sino también traer un cambio de mentalidad en la tierra, para que sea como es en el cielo, en la tierra. Y hoy quiero hablar un poco de estas dos dimensiones que tenemos y que todo el tiempo es algo cotidiano, ¿no? Miren, de hecho, yo estaba trabajando en una de las mejor ex empresas ¿no? de la ciudad, y que en la época de Halloween, claro, ¿no? Están los chicos, que parece inocente, los disfraces, la comida, los dulces, pero así funciona el reino de las tinieblas. Se disfraza de cosas atractivas, pero al final de todo es muerte espiritual, ¿sí? O sea, ya si estás en este lugar, Satanás no puede tener capaz que vengas, pero lo que va a hacer ofrecerte cosas que tienen apariencia de atractividad, pero su final es traerte muerte espiritual. Por ejemplo, una relación emocional, algo que parece que es bueno, algo que parece que va de repente contra el amor de mi vida, ¿no? Y cuando te diste cuenta que has apartado del Señor, apartado de su plan, igual que trabajos también. Por eso no todo lo que brilla es oro. Muy bien, eso no lo dice el Señor, pero es bueno. Es bueno, pero algo que Dios está orando mucho este tiempo es la palabra discernimiento. Saben que discernimiento espiritual no es solamente ver demonios y ver cosas malas, es ver lo que ves, la música que escuchás, todo tiene una cierta influencia. Y acá que quiero que quede claro, la iglesia jamás te va a prohibir nada, ¿sí? Tenemos que ser una iglesia madura y responsable de que si vos estás decidiendo cosas es por tu propia decisión. Y la Biblia dice que la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, porque cuando las cosas van bien, la iglesia es lo mejor, pero cuando las cosas van mal y tomaste malas decisiones, la iglesia tiene la culpa. Y algo que Dios nos tiene que enseñar es ser una iglesia madura que va a tomar su responsabilidad para lo adquirido por Dios. Decir conmigo, ¿para qué? Anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que me impacta, las virtudes, ¿saben qué significa? Que tiene que ver con el carácter de una persona. Por eso predicar aquí, estamos hablando de tiempo del avivamiento evangelizador. Dios no te está llamando a hablar de un mensaje de información, nos está llamando a revelar a una persona. Y el verdadero evangelio que transforma no es la información de un Dios lejano, es el carácter de Cristo a través de tu vida. Por eso vos sos el mayor mensaje que las personas pueden ver.
yo era una cosa difícil, un autito chocador, hablaba mal, insultaba, me tomaba todo hasta lo último, el corcho. La Biblia dice, por ejemplo, a veces dice que ahora la iglesia no puede tomar, no, dice no se embriague. O sea, puedes tomar tranquilamente, pero la medida es no te. Pero o sea, la iglesia te aconseja lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso hay cosas que estamos en la rutina y hay cosas que son buenas, como Navidad. Obviamente que una vuelta tenía un chico que era medio de estas denominaciones muy cerradas, legalistas, ¿no? Que sea, ¿cómo van a tener el arbolito ahí? Y digo, bueno, mira, si te molesta el arbolito, tapate los ojos y vení. O sea, porque nosotros no celebramos el arbolito, celebramos a Cristo. Y aprovechamos fiestas que son tradicionales para hablar de Cristo, predicar de Cristo. De hecho, si tenés para comprarte un arbolito, comprate el más lindo, el más grande. Pero es algo decorativo, algo simbólico nada más. Amén. Días de igual que Pascua, sabemos que no son huevos de chocolate, pero nosotros aprovechamos para hablar de esta, que es algo tradicional en la ciudad y es un arma para predicar a Cristo, que es la verdadera Pascua. ¿Pueden ver? Pero en Halloween, claramente que no la violamos, no la hablamos, y que parece algo inocente, pero que abre las puertas al mundo espiritual demoníaco en las familias, en los hogares, a través de películas de terror, a través de juegos, a través, y justamente lo que tienen son padres con sus hijos. Yo me acuerdo una vez que iba a una escuela bilingüe en Neuquén, y era una escuela justamente que sobre todo las academias de inglés trabajan mucho con eso, porque vienen de allá. Así que no quería estudiar ahí. Y bueno, tremendo. A ver, yo me sumo a la oración del pastor. La palabra dice, inviten la fe de su pastor. Pero, ¿saben que quiero hablar esto de la diferencia del reino? Miren, todo el reino es como una nación, ¿sí? Por eso dice que ustedes fueron trasladados, es como ser trasladado de Argentina a China. O sea, si yo voy a China, el que se tiene que adaptar a la nueva nación que es de China o yo. Bueno, Dios te trasladó de un reino de las tinieblas, y el que se tiene que adaptar a este nuevo reino con un cambio de mentalidad, ¿quién cree que es? Botella, digo, pastor, hace poco dijimos, botella, ¿no? Vos. Y él puede ser que tiene un corazón humilde y enseñable, porque a veces hay cosas que chocamos. ¿Y saben cuál es el problema? Que no podemos experimentar, pero vamos a ver la presencia manifiesta de Dios. Dios tiene ojos para verte, Dios tiene oídos para escucharte, Dios tiene aún también tantas características de su persona. Él es una persona divina, tiene un cuerpo, tiene manos para abrazarte, pero porque a veces no sentimos, experimentamos su presencia manifiesta, porque hay un protocolo espiritual que lo vamos a ver para que este reino de Dios se manifieste en tu vida. Y ahora vamos a estudiar mucho, que tiene que ver una palabra cultura. Entonces, claro, mucha gente viene al culto, viene al evento, pero no puede experimentar al reino de Dios. Porque vive en la religión. La religión te propone culto, pero el reino de Dios te propone una cultura. Y los que viven en esa cultura superior, podemos experimentar el favor y el poder de este reino sobrenatural en tu vida. Por eso te digo que a ustedes que están por primera vez, chicos, Julio, Bruno, Dios no tiene favoritos. Dios quiere revelarse a su vida, Dios quiere afectar su vida, pero Dios tiene actitudes favoritas y son corazones que están dispuestos a hacer lo que este reino quiere. Y traje algunas cosas prácticas para disfrutar y reírnos un poco, pero que todo rey tiene un rey o tiene un presidente, una autoridad suprema que gobierna una nación. También tiene una cultura que son costumbres y hábitos. Hoy ya en Argentina, cuando uno viaja a otra provincia, es tremendo, ¿no? Yo conté muchas veces que viajé a Buenos Aires, tuve 2 años viviendo y acá no me cargaban porque era el nombre de la siesta, ¿no? Llegaba a mediodía y me acostaba así o así un rato, y los demás vivían de largo, ¿no? No sé cómo hacían, dormían 3 horas por día. Yo la siesta era sagrada, ¿no? Y olvidar que me sacaban de ahí. Entonces, hoy sí vamos, y yo no tuve la oportunidad de viajar a otra nación todavía, y pronto, en el nombre de Jesús iremos. ¿Sí? Y la verdad es que pude convivir con personas de otras nacionalidades, y es que es tremendo la comida que come. Yo tenía amigos mexicanos que eran las 7 de la mañana, y vos entrabas a la cocina, había ese huevo a jamón cocido, a huevo frito. Man, un día estaban haciendo chorizo, 7 de la mañana. Tremendo, por ese huevo frito ahí ya no lo puedo comer más, ¿no? Porque era impregnado el olor. Y vos te levantabas el matecito ahí, tranquilito, a galletita de agua, no se había, y si no, bueno, vamos mate, ¿no? Y arrancamos. Pero fíjese, porque cada cultura tiene un alimento, tiene una comida, también tiene un idioma y tiene un lenguaje. En cada nación tiene diferente lenguaje. Y traje algo que descubrí que podemos, para ver cómo estamos en cuanto a los idiomas.
también tienen una vestimenta y bandera, tienen leyes, normas y políticas del gobierno. Por ejemplo, acá en Argentina uno puede tirar una botella o puede pasar en rojo y no pasa nada dentro de todo, pero acá en los Estados Unidos puede ir preso entre 3 o 5 años. Tremendo, ¿no? Y, o sea, imagínate, porque cambia de la diferente nacionalidad. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Y que me pasa muchas veces que la gente está frustrada por el templo, por la iglesia, y cree que esto no funciona, pero cada reino tiene un rey, cada reino tiene una cultura, cada reino tiene una comida, cada reino tiene una vestimenta, y vos, si no estás dispuesto a adaptarte a este reino, no vas a poder experimentar lo que este rey y lo que este reino puede hacer en tu vida. Gracias por eso, amén. Ahora, a ver cómo estamos como para descifrar un poco. A ver, la primera que ven ahí, ¿qué son? Y son de Viva México. Está mal, pero no está mal. Después tenemos a las camisetas también, que cada nación tiene una vestimenta, un montón de cosas, pero de acuerdo a la camiseta de una persona y de acuerdo a la bandera, uno también puede descifrar un poco, ¿no?, a qué nación pertenece o a qué nación quisiera representar también. Obviamente que la mejor es la de Argentina. Acepto ofrenda de originales, no hay problema. También tenemos el lenguaje, ¿no? Que ahí tenemos. A ver si pueden adivinar de qué idiomas hay ahí. Está inglés, adeus, portugués, italiano, ¿qué más? Alemán, hay turco, hay de todo. Bueno, tengo una actividad práctica. Acá yo ya la tengo, ¿eh? Puede ser que sea el cable, ¿eh? ¿No? ¿No sale? Si no, fíjate si puede traer otro cable y probamos con el otro. ¿No sale? A ver. Va. Hay problemas técnicos, pero pasa a las mejores familias, no pasa nada. ¿Eh? Sí, no, pero... ¿Está o no? ¿No? ¿No hay forma? Ahí está, ahí está. Vamos, los muchachos, vamos. Vamos, amigos, si me pueden ayudar un ratito. No pasa nada, estamos en la escuela en familia. Ahora vamos a ver un par de videitos también. Ay, qué bueno. Gracias, Claudio. Ahí está. Vamos. Jesus te ama. Ahí está. Muy bien. Muy bien, gracias, gracias. Te agradezco. Gracias al equipo acá. Un fuerte aplauso le damos. Vamos, Gracias al equipo. Jesus te ama. Muy bien, a ver. Jesus loves you. Ah, no, ese sí es fácil, Mirá, qué bueno que está la tecnología para jugar un poco, aprender, ¿no? Jesus loves you. Epa, no sé. Jesus te ama. Ah, no. Bueno, este es fácil. Acá sí se la quiero... Ya, están como medio concheros. Bueno, vamos a ir con esta, Vamos a ir con este. Jezus cię kocha. Jezus cię kocha.
polaco ese. Tremendo. Tremendo. Imagina. Este también es lindo, ¿eh? Ojo. İsa seni seviyor. Coreano dicen no, parecido. Turco. Y nada más. No lo encuentro. ¿Eh? İsa seni seviyor. Bielorruso. Ya, tremendo, ¿no? Entonces, más que nada como para poder sacarlo un poquito de lo tradicional, pero para que vean que entonces que cada idioma tiene entonces, como aprendimos, una comida, tiene una vestimenta, una bandera, tiene un lenguaje, tiene un vocabulario. Si yo digo que soy argentino, pero no hablo como argentino, soy ¿un qué? Ya dijeron, un impostor, un trucho. Ahora, te estoy tirando ahí como esta es la parte dulce, pero entonces si yo digo que pertenezco al reino de los cielos, pero mi vocabulario no pertenece a este reino, dígalo, dígalo. Muy bien, cada reino tiene una política, tiene un gobierno que gobierna. El Corán, por ejemplo, gobierna muchos países de Medio Oriente, el país es musulmán. Directamente el Corán es lo que determina sus políticas, por eso son países tan cerrados, tan complicados, ¿no? Hay que orar por la salvación de estos países. Bueno, de hecho tenemos varias banderas ahí y todo lo que está pasando proféticamente en la Biblia, en Medio Oriente, la constitución de la nación argentina. Cuando la estudiaban, no tenían que hacer estudiar eso en la secundaria, ¿no? Qué dolor de cabeza. Dios bendiga, no, igual hay que estudiarla, no hay que saberla, pero bueno, no. A los que no me gustaba mucho esa parte me hizo sufrir. La Torá también, ¿sí? La Torá, por ejemplo, es lo que gobierna al pueblo judío. De hecho, su libro de historia son Éxodo. O sea, nosotros son otro prócer, ¿no? Belgrano, San Martín, Roca. Para ellos es Moisés. Ellos cuando van a la escuela estudian lo que Abraham hizo, lo que Moisés hizo. ¿Por qué? Porque es el lugar de gobierno y la tradición que ellos tienen. La Casa Blanca, bueno, ahí es Estados Unidos y muchas de las leyes que nacen. Entonces, vamos a la parte final. El reino, ¿qué significa? Es una palabra griega que significa basilea, que significa poder real, autoridad, gobierno ejercida por un rey sobre un lugar y las personas. Es la influencia que un rey da sobre un territorio y personas, impactándolo con tres cosas: con su carácter, con sus anhelos y deseos y con sus planes para extender su imperio a cada ciudadano de su reino. Entonces, cuando hablamos de la palabra reino, estamos hablando de un rey que gobierna sobre un territorio y también sobre personas. Entonces, muchas veces cantamos esto: hay un rey, Cristo mi rey, ¿no? Y claro, nos emocionamos y está buenísimo, pero la pregunta es: ¿cuánto de este rey gobierna tu vida? ¿Cuánto de este reino le pertenece a tu vida? Jesús dijo que en los últimos tiempos muchos van a decir, oramos en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Mateo 7, 21 a 23 dice, pero apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. O sea, y cuando habla de esa palabra conocer, es la palabra ginosco, que es la palabra tener conocimientos a través de experiencias. Por eso Dios no es un Dios para ser estudiado teológicamente, es un Dios para ser experimentado. Él está vivo, Él está real. Él quiere amarte, quiere transformar, ¿no? Si no, es un amor incondicional, un amor que no está basado en tus obras, sino en su carácter y en quién es Él. Ahora, este reino tiene dos aspectos. Decí conmigo dos aspectos: la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. La omnipresencia significa que Dios está en todo lado, o sea, Él es atemporal. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, si Dios está en todos lados, en todo lugar, ¿por qué vemos tanto caos y tanta maldad y tanta perversidad? Son las preguntas a veces que nos hace mucha gente que viene. Si Dios es bueno, ¿por qué no hizo esta cosa? ¿Por qué no estuvo mi familia? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué no cuidó a mi hogar? ¿Por qué no me cuidó a mis hermanos de abusos? Y a veces uno no tiene respuestas para situaciones tan dolorosas, pero la verdad es que Dios está en todos lados. Él estuvo ahí, Él va a estar. Él estuvo en tu pasado familiar, que conozco la historia de cada uno, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no estuvo la presencia manifiesta de Dios. Entonces, la omnipotencia no te transforma. La omnipresencia de Dios
no trae libertad. La omnipresencia de Dios no permite que este reino se manifieste en tu vida. Porque Dios te dio la libre decisión en tu vida para dar la invitación a este reino y para poder que ese reino afecte todas las áreas de tu vida, de tu familia y tus generaciones. Entonces David decía en el Salmo 139, 13 al 16, ¿alguien me ayuda a buscarlo y leerlo así en voz alta, bien copado, bien fuerte, con voz angelical? Pero fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, que no se me achique. Tranquilo que esto lo está escuchando nomás toda Latinoamérica. Ponía la presión. Wow, tremendo. También hay, bueno, versículos anteriores también, pero versículo 7 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? O sea, Él está en todos lados, en todo momento, en todo lugar, pero no en todos lados y en todo momento Él se manifiesta. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso esa es la diferencia con el reino de las tinieblas. Miren, ¿saben por qué la gente, tal vez muchos están en este lugar, que uno estuvo tantos años con el reino de las tinieblas, tolerándolo en su vida, porque el reino de las tinieblas justamente se alimenta con tu desobediencia a Dios, se alimenta con tu rebeldía a Dios, se alimenta con tu orgullo. Y no hay que ser demasiado ungido de Dios para darse cuenta que todos luchamos con eso. Entonces, claro, pero ¿cuál es el problema del reino de las tinieblas? Que todo lo fácil siempre tiene un precio caro. Una relación de la noche a la mañana te termina afectando. Un trabajo de la nada te termina alejando. O sea, y un montón de cosas que Satanás te ofrece, placeres, el primer pucho, el primer faso, la primera seca, la primera jarrita, el primer permitido en lo sexual, el primer video pornográfico. Así comienza el reino de las tinieblas. Y luego te termina siendo un esclavo y te siendo un cautivo, ¿no? de ese rey. Y cuando Dios te creó para ser un portador y anunciar las virtudes de aquel reino que Dios te llamó y hacer parte de esta familia, de esta comunidad. Por eso la presencia de Dios tiene un protocolo, 2 Corintios 3, 17 al 18. Me gusta esto que dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Me gusta que dice, y esa palabra Señor se traduce como rey. Donde Dios es rey, hay libertad. Por eso, una de las mayores frutos en tu vida, de saber que uno está viviendo en el reino de Dios, en este reino Basilea, donde Dios tiene autoridad, poder, gobierno, es que hay libertad en tu vida. Y alguien libre se nota en los ojos, alguien libre se nota en su cuerpo, alguien libre se nota en su actitud, alguien libre se nota en sus decisiones, alguien libre se nota en sus prioridades. Amén. Por eso estás en este lugar, para que el Hijo de Dios te haga verdaderamente libre para que liberes a otros. Dios no te creó para ser un esclavo de Satanás. Para 14, que también Dios está hablando de estas dos dimensiones de la presencia de Dios. Miren, dice, así comienza diciendo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Versículo 21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Sí. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se manifiesta? ¿A quién Dios trae esta presencia manifiesta? A los que lo aman. Ahora, sí que te quiero decir que algo que Dios me sentía muy fuerte esta semana sobre mi vida y sobre nosotros como iglesia, es que tenemos que aprender a amarlo en sus términos y no en nuestros propios términos. No amarlo con tus buenas intenciones. No amarlo como vos creés que tenés que amar a Dios, sino como Él quiere y como Él desea ser amado. Porque Dios, como te dije, Dios no tiene favoritos, pero tiene actitudes favoritas. Y Juan 23 dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. O sea, Dios quiere tener relación con vos. Dios quiere manifestar su reino, pero
y acá te quiero pasar la pelota a vos, espiritualmente, que vos determinás cuánto de este reino estás experimentando. Y eso fue una confrontación a mi vida, porque sabes que no tiene que ver ni con tus luchas ni con el enemigo, sino cuánto lo estás amando y cuánto lo estás guardando sus mandamientos. Y me encanta en Juan 13, antes de saltear la palabra y pasar a la otra, Juan 13, 34, Jesús nos da un nuevo mandamiento. Dice, ¿cómo vas a tener que amar a los demás? En otras palabras, así como yo te trato, vas a tratar a los demás. Así como yo soy con tu vida, vas a ser con los demás. Por eso, qué tremendo, siempre enseñamos que los religiosos enseñan lo que saben, pero los que viven en intimidad con Dios pueden dar de lo que viven. Y lo que transforma, ¿sabes qué es? No es lo que decís con tus palabras, es lo que impartís con tu vida. Es con lo que manifestás con tu vida. Por eso Dios no es, o sea, y acá noté algo en mis apuntes que dice que toda verdad que tenés hoy de Dios, que no estás experimentando, es una teoría. Y Dios no es una teoría, es una persona para experimentar y que transforme todo lo que sos y todo lo que tenés. Una frase más, los que viven en esta cultura de este reino pueden experimentar el favor del rey en toda su plenitud. En toda su plenitud. Por eso hay un llamado esta noche, iglesia, a vivir en una cultura superior del reino de Dios en la tierra. Por eso anoté otra frase más. La cultura viene de dos palabras, cultivo y culto. Saben que culto es todo lo que uno desea, anhela, prioriza. Y cultivo viene de la palabra sembrar. Entonces es una cultura, que uno tiene cultura familiar, podemos tener culturas tradicionales que no son malas a veces. La cultura de trabajo, la cultura de estudio, la cultura de deporte, la cultura, no sé, hay familias que todos los domingos sí o sí se juntan a comer asado, ¿no? Y hay muchas culturas y costumbres que a veces no son malas, pero justamente eso significa, es una cultura que se traduce en hábitos que de forma constante crecen en tu vida para aumentar el favor del reino de Dios. Miren, este tiempo económico durísimo que estamos atravesando como Argentina, te tengo malas noticias, viene peor. Pero los que viven en la cultura superior del reino de Dios van a experimentar el favor de toda su plenitud de este rey. Entonces la gente va a decir, ¿qué onda vos? ¿Estás vendiendo cosas raras? No, estoy en el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estamos en el templo, estamos en la religión, estamos en el culto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahora yo te voy a pedir ser lo más sincero estos minutos finales, porque hay un llamado de, amados, o sea, yo no sé si vos sos consciente del lugar donde estamos. O sea, la iglesia en la tierra va a ser la levadura, la sal y la luz en estos últimos tiempos finales. Donde tal vez hasta ahora el Estado pudo dar algo, pero el tiempo venidero va a ser tan duro lo que va a estar pasando que ningún político, ni nadie te va a poder dar lo que solamente este reino manifestado en la tierra puede pasar. Y Dios no tiene favoritos, pero tiene personas que lo eligen y que están dispuestas a vivir en esa cultura. Que están dispuestas a vivir. Por eso te decía hoy que cada cultura, cada nación tiene su rey. Y para ser más práctico, que bueno, es un poco lo que ya te dije, hay una historia. ¿Alguien se anima a tirar qué historia puede ser? Ustedes son muy espirituales, tremendo. Juan 11, rápido por favor, anda conmigo. Me quedan 10 minutos para cerrar este momento. Juan 11, miren, algo que me impacta es que a veces la mujer en la Biblia representa un tipo de iglesia, y Marta y María estaban en la historia de que Lázaro murió, y Marta y María me impacta que le dicen las mismas palabras a Jesús, pero ¿saben qué? Solamente Jesús se mueve a las palabras que María le hace. Entonces, y si uno empieza la historia de Juan 11, dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Juan 11:5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, vamos a ver, Juan 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero cuando le dice estas palabras, Marta a Jesús, ¿saben qué Jesús hace? Nada. No puede traer la presencia manifiesta de Dios. Pero vamos a ver unos versículos más adelante. María, versículo 32. María, cuando llega a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y de repente Jesús le dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijo, Señor, ven y ve.
y ven el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo él le amaba. Y algunos le dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos del ciego también que Lázaro no hubiera muerto? Y ahí comienza el proceso de la resurrección. Pero fíjate vos, y esto representa dos tipos de iglesia, que vos podés cantar lo mismo que yo canto, orar lo mismo que yo oro, pero Dios responde más a uno que a otro. ¿Por qué? Porque uno está bajo la legalidad del reino de Dios. Y no porque estás en el culto, sino porque estás en la cultura. Y yo te quiero decir que esta es una noche para terminar estos 2 meses que queda del año a vivir en la cultura superior del reino de los cielos en la tierra. Y yo sé que muchos ya lo están viviendo y lo saben y son conscientes del favor y la gracia que Dios nos tiene a los que estamos bajo su pacto y pagando el precio cada día. Por eso en Apocalipsis 3:18 a la iglesia Jesús le dice, compra de mí. Venía acompañado con la música. Que cada reino tiene una autoridad. El reino de los cielos es el Padre, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, donde no solamente son pastores y líderes, sino son hermanos también. Es la comunidad que Dios te plantó, que Dios decidió establecerte. La palabra de Dios es la autoridad en el reino de los cielos. Nosotros no tenemos el librito de Caramuti o el libro ahora de los 40 días, es un complemento, pero somos una iglesia de la palabra de Dios. Somos una iglesia que tomó la palabra como la autoridad suprema, porque justamente es lo que Dios nos dejó, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y 2 de Pedro 1:18 dice que tenemos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Es la palabra de Dios, la palabra profética. Ahora, el reino de las tinieblas dice que es Satanás. También está hoy en la tierra el espíritu del anticristo, que es todo lo que niega a Cristo, ¿sí? Todo lo que niega la voluntad de Dios en la tierra, el plan de Dios en la tierra. La familia, o sea, esto es lo que decía Juan, decía en las cartas, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos porque está el espíritu del anticristo operando en nosotros. Y así como está el espíritu de Cristo, está el espíritu del anticristo, ¿sí? Y el espíritu de Cristo es el que nos revela a Jesús, es el Espíritu Santo, pero también el reino de las tinieblas tiene este espíritu que hace negar la fe de las personas, que hace negar a la iglesia, que hace negar al cuerpo de Cristo, porque hace ir en contra de todo lo que Dios ama y todo lo que es importante para el corazón del rey. Ahora, también tiene principados, potestades, huestes de maldad. Es hacer lo que sientas y lo que te guste, el pecado. Entonces, claro, pueden ver, entonces a veces la presencia manifiesta de Dios no puede operar y no puede manifestarse en nuestras vidas. Por eso hay un llamado esta noche que te quiero hacer a que puedas volver a entronizar la autoridad máxima en tu vida, que es Él. Es Él. Y a veces es incómodo, duele, pero tenemos que honrar el liderazgo de Jesucristo. Él es el que sabe el final de todas las cosas. Y Él nos está guiando y nos está invitando a ser parte de su historia. De hecho, el Evangelio no es que Dios va a venir a tu vida personal y hacer lo que a vos te guste y suplir tus deseos personales. Jesús te está invitando a cumplir su historia, su plan y su sueño. Y en Él vas a ser pleno y en Él vas a ser satisfecho. Amén. Amén. Ahora, el reino de los cielos también tiene idioma, lenguaje, tiene armas, tiene leyes y principios. Vamos a ir leyendo rápido uno tras otro como para que vayas viendo. El reino de los cielos, el lenguaje es la fe, la honra, la esperanza, la gratitud. El reino de las tinieblas es la incredulidad, el temor, la desesperanza, la queja, la crítica, el cuestionar, el desprecio. Miren lo que dice la palabra de Dios. La fe es el oxígeno del reino de los cielos. Y el miedo y el temor, el oxígeno del reino de las tinieblas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 4:29-31. Y acá el que tenga oídos que oiga. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifican a la comunidad y traigan beneficios a quienes la escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivan. Entonces, el primer punto es idioma y lenguaje. ¿Cómo te das cuenta de una persona que está en un culto y en una cultura por cómo habla? Y no significa que hables, vosotros sois linaje escogido. No, claro, hay gente, yo me acuerdo una amiga en una ciudad, no voy a decir el nombre, que había un hermano, me decía, tened cuidado porque ahora entró, y entraba y gritaba así, ¡aleluya! En la verdulería, o sea, voy a decir, Dios mío, ¿no? Pero después me decía que era un chanta, que no pagaba las cuentas, ¿ves? Entonces, a veces creemos que por el vocabulario que tenemos somos más santos,
pero tiene que ver el vocabulario que honre al Señor, palabras buenas. Jesús, la gente iba porque decía, Pedro, ¿a dónde vamos a ir si vos tenés palabras de vida y vida eterna? La gente iba a Jesús, ¿sabe por qué? Por las palabras que decía. Porque todo el tiempo hablaba fe, todo el tiempo hablaba lo que el Padre quería. Todo el tiempo tenía algo del Espíritu para dar a las personas. Porque Él estaba en la cultura de su reino. Y Él vino a traer un reino. Dijo, cambien su forma de pensar, porque yo traje un reino. Ustedes están en el reino de las tinieblas, Israel. Pero yo le vengo a traer el reino de los cielos. Y donde Él iba, los enfermos se sanaban. La economía económica aparecía. Los milagros de cojo, de ciego aparecía. Porque Él vivía en la cultura del reino de Dios. Él no vivía en el culto. Él no vivía en el evento. Él no era dominguero. Él era 24/7 conectado por la sangre que Él tenía, que era pura, pero también por el Espíritu Santo que nos dejó a nosotros. Amén. El segundo de las armas. Tenemos una buena... Ser cristiano, ustedes que se están acercando, es lo más valiente que van a hacer en su vida. Ser cristiano, Dios te invita a una batalla diaria. Qué hermosa lo que te invita el Padre. Por eso Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe todos los días de tu vida. Claro, muchos quieren la palabra mágica, quieren lo fácil. Pero seguir a Cristo no te va a costar algo, te va a costar todo. Dios dio su vida, se entregó a sí mismo, ¿sabe para qué? Para que vos entregues su vida por Él y para lo que es importante para Él. Por eso Dios te dio arma espiritual. Pero fíjese, dice la palabra de Dios, el amor de Dios, el carácter de Cristo, la unidad. Ahora, el reino de las tinieblas, malas palabras, el carácter de la carne, peleas, discusiones, quejas, gritos, enojos, divisiones y pleitos. Miren lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 10, 3 al 5. Es verdad que viven en reconquista, pero no actúan como todo reconquista actúa, ni luchan con las armas que reconquista lucha. Al contrario, ustedes van a usar el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Dios te dio armas. Esta cultura tiene un arma y la mayor es el amor. Dice que el amor cubre multitud de errores. El amor se puede manifestar en 3 facetas. Con palabras, con hechos y con verdad. 1 Juan 3:18. Entonces, ¿cómo puedo dimensionar si estoy viendo en la cultura de este reino el amor? El amor. Y a veces amar te va a incomodar, te va a costar. Va a aprender a amar lo que es diferente a lo tuyo. Pero yo no sé vos, pero ¿cuántos quieren vivir en la plenitud de este reino? Hay que ocupar las armas espirituales. Este sistema se encargó de juzgar, de criticar, de ver la basura de la gente y resaltarla. Pero en este reino el mayor arma que tenemos es el amor. Y ver el oro en medio del barro. Y celebrar y acompañar y abrazar. Amén. Leyes y principios. Las promesas y verdades y la realidad del cielo, lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las leyes y principios de esta tierra? Todo lo que el sistema dice que se puede hacer y lo que no. Y todo lo que vos quieras y te sientas cómodos. Por eso, fíjate lo que dice la palabra. Así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor? Cuando no hacen lo que le digo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, no se trata solamente, familia, de que, bueno, una pequeña desobediencia. No, es que te estás desalineando del reino de Dios en tu vida, de la cultura de Dios sobre tu vida. Por eso Satanás es un ladrón y a veces te roba cosas. ¿Y sabes lo que te está robando? Que esta presencia manifiesta afecte toda tu vida, tu casa, tu hogar. Satanás no viene por algo, viene por todo. Y te quiere hacer alguien estéril en el mundo espiritual. La comida. ¿Cuánto le gusta comer? ¿No? Amén, 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 Señor. Gracias por la comida. Ahora, hay comida en este reino también. La comida es hacer la voluntad de Dios y vivir por todas las palabras que salen de la boca de Dios. Ahora, la comida de esta tierra son los deseos de la carne y los anhelos corrompidos. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Juan 4:34 dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y terminar su obra. Primera de Juan 2:15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que ves y el orgullo de tus logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene de este mundo.
y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y sabes que cuando uno come la comida del Padre, trae plenitud a tu vida. Él es el pan de vida. Pero este mundo te ofrece un pan que trae muerte, un poquito de pornografía, un poquito de placer sexual, un poquito, bueno, hoy no voy a la iglesia y busco hacer deporte, en el horario que tengo, tenés toda la semana para hacer deporte y justo el lugar, la nube, justo en la cuarta oración, ahí te invitaron. Pero, o sea, te trae satisfacción temporal, pero luego trae insatisfacción. Así funciona esta tierra. Te da un pan que trae muerte, pero Jesús te da un pan que trae vida. Miren, yo amo, me encanta el deporte, me encanta recrearme, me encanta un montón de cosas, pero sé cuáles son mis prioridades y en el orden que lo tengo. ¿Pueden verlo? Hacer la voluntad de Dios y vivir por sus palabras va a ser tu mayor fortaleza. De hecho, a veces las debilidades espirituales y tentaciones en tu vida es como lo natural. Cuando uno se pesca más gripes, cuando el sistema inmunológico baja, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces estás tan luchado y tan trabajado y tan... A veces hablamos de esta palabra, la orfandad, nuestro corazón es orfandeando, porque no estamos comiendo la voluntad del Padre, ¿sí? Y la voluntad del Padre, miren, no es cómoda. Dice que es buena, agradable y perfecta para Él, porque es lo que Él soñó. Pero Jesús, por hacer la voluntad del Padre, fue crucificado. La voluntad del Padre no te va a hacer estar cómodo en un sofá, con el aire. Gracias, Señor, por el aire. Es práctico, va ahí en lo práctico, en el día a día, en predicar a las personas, hablar a las personas de Cristo, poder entender lo que es importante para Él. Vestimenta, carácter de Jesucristo, sus atributos, características, palabras, promesas y verdades. Que hay un llamado Colosenses 3:12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, y ponete de pie donde estás, así cerramos, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Vístanse, y termina diciendo, vístanse como Jesucristo. Vístanse como Jesucristo. Y estos son los últimos minutos, sé que nos fuimos un poquito más. Si alguno se tiene que retirar, lo puede hacer. Vamos a tener 10 minutos más simplemente de adoración, de búsqueda de su presencia. Pero hay un llamado esta noche que te quiero hacer a quitar mezclas que hemos tolerado con el reino de las tinieblas. Miren, cuando uno está en legalidad con el reino de Dios, no hay poder demoníaco que va a ir en contra de la iglesia. A mí no me asusta el reino de las tinieblas y lo que se va a mover esta semana, que va a haber ocultismo, va a haber idolatría. Estaba mirando que en un bar muy importante de la ciudad va a haber un tarotista en vivo, una cena. No me asusta, porque yo sé el poder que hay en el cuerpo de Cristo, pero cuando estamos legal con este reino. El problema es cuando hay ilegalidad en el reino de Dios. Por eso, ahí donde estás, cierra tus ojos, diciendo que es una noche para arrepentirte de las cosas que hemos hablado, tal vez cosas más profundas que Dios te ha hablado. Hay mucho para hablar de esto, pero es una noche para consagrarnos, una noche para rendirnos a Él. Una noche para decirle, Espíritu Santo, queremos vivir en la cultura superior de tu reino. Venga tu reino esta noche.